más o menos el tiempo de la virtualidad ha sido en promedio de 18 meses. El Perú ha sido uno de los últimos países en retornar a las clases presenciales, y eso en gran medida porque durante el verano hubo una corriente de presión fuerte para que el ministerio apruebe y empiecen las clases presenciales. Porque no querían. Si no hubiera habido esta, probablemente las clases presenciales todavía se hubieran atrasado más. Educación, al Ministerio de Educación, a todos en realidad, es para decir, no juegues, pues, no juegues, no seas diablo, no seas mentiroso, no seas diablo, no juegues con la infancia, con la inocencia, con la educación, con el futuro del país. ¿Y por qué decimos esto? A ver, entrando un poco ya al tema que vamos a abordar en este segundo bloque, segunda hora del programa. Cuando hablamos de educación, al menos si recordamos lo que pasó en tiempos de pandemia, vamos a entrar ese recuerdo desastroso de lo que significó la virtualidad. Así, desastroso. Fue una salida de último momento, una salida al caballazo de emergencia. Esto se aplicó a nivel mundial, en realidad, la virtualidad, las clases virtuales, pero aquí se sintió muchísimo la deficiencia de las brechas de infraestructura tecnológica, porque muchos niños dejaron de estudiar. Muchos niños, cientos de miles de niños dejaron de estudiar por falta de acceso a las clases virtuales. O porque no tenían televisor, o porque no tenían radio, o lo más frecuente tener como información fue que no tenían celular, y si tenían celular no tenían internet. Y si tenían internet en la zona donde vivían no captaban la señal. Y tenían que caminar por un cerro, tenían que caminar hacia una colina, una zona despejada, campo abierto, donde podría captarse la señal y con suerte llevar las clases al menos durante un determinado día. Esto ha hecho que muchos niños, lejos de aprender, desaprendan, retrocedan. Comprensión lectora, fatal. Razonamiento matemático, peor. ¿Y cuál ha sido lo que terminó decidiendo el gobierno, que en su momento vieron como una alternativa para que no se perjudique a los chicos, y en realidad terminaron haciendo ello, perjudicándolos? Fue que, por ejemplo, el 2020, que fue el primer año de pandemia, el 2020, se decidió que ningún escolar repita, ningún escolar, sino que para el 2021 nos dijeron, se va a implementar una estrategia de recuperación de nivelación, para que se pueda hacer un tamizaje del proceso de aprendizaje con los chicos que están un poco retrasados respecto a aquellos que están avanzados. Si alguien está un poco retrasado en el aprendizaje, se le va a nivelar, se le va a poner al corriente para poder reforzar su aprendizaje y evitar que sea afectado en un futuro inmediato. Sobre todo aquellos que salieron de secundaria. Luego, esto no se cumplió en 2021, se siguió. Incluso nos permitieron tablets. Tablets que ya sabemos fue un tremendo negociado en el gobierno de Martín Vizcarra, y la manera como se hizo y cómo terminó generando mayor nivel de corrupción en ese momento del gobierno. Y luego llegamos al 2022 o el 2021, que también se decidió que ningún alumno termine repitiendo el grado, sino que pasen a un proceso de nivelación o recuperación guiada, que es como lo llamaban, o promoción guiada. Pasaba de grado con ciertos jalados, desaprobados, pero igual, en el proceso lo nivelan, asunto acabado. Tampoco se cumplió. ¿Y cuál es la consecuencia? Nivel desastroso de aprendizaje. Hay muchos chicos que en estos momentos están sufriendo, padeciendo, comprensión lectora, razonamiento matemático, ni hablar. Y lo que pasa, por ejemplo, luego cuando un chico sale de los estudios de secundaria y tiene que presentarse para postular a una universidad. Allí viene la realidad. Y hay otro tema más de la región Loreto que lo vamos a comentar luego de la entrevista que sostenemos a continuación con Justo Zaragoza. Él es educador y director fundador del Grupo Educación al Futuro. Porque hay un estudio que se ha desarrollado en la cual termina obteniéndose como resultado que los escolares de segundo de secundaria tienen un bajísimo rendimiento en matemática y lectura. Bueno, a mi entender, creo que en todos los grados, y no solamente secundaria, también primaria. Justo Zaragoza se encuentra con nosotros en la comunicación. Justo, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido, exitosa. Buenas noches y muchas gracias por la entrevista. Por favor. Efectivamente, estamos frente a los resultados
que eran previsibles. Más aún, hay un estudio anterior que hace un mes publicó la prestigiosa revista británica The Economist. Esta revista presentaba los resultados de un estudio a nivel global, y la conclusión era que en Latinoamérica se había retrocedido, por decir un tema, en el tema de comprensión lectora. Si antes de la pandemia esta era del orden del 50%, es decir, de cada 10 niños, 5 comprendían correctamente un texto escolar, en niños de 10 años. Después de la pandemia, esto ha bajado a solo el 20%. Es decir, de cada 10 niños, después de la pandemia, solo 2 comprenden correctamente un texto. Entonces, lo que hemos tenido es un retroceso enorme que nos ha puesto a los niveles del África. Es decir, hemos retrocedido. ¿Así de crítico? Resultados como en 8 o 10 años. Eso es lo que ha ocurrido, ¿no? Pero justo, ¿así de crítico? ¿Estamos a un nivel paupérrimo? Correcto. Entonces, este estudio que ya se ha hecho en el Perú, porque el estudio que yo te comento de The Economist se refería a todo Latinoamérica. Ahora, este estudio ya es del Perú y ya es para los estudiantes de primaria del segundo y del cuarto grado, así como los estudiantes del segundo grado de educación secundaria. Entonces, esta información lo que está haciendo es confirmar estos datos que ya hace un mes habían salido. Ahora, ¿cuál es la explicación de esto? Lo que tenemos es que, por un lado, el Perú ha sido uno de los países que durante más tiempo ha tenido cerrados los colegios, y hemos tenido educación virtual durante 2 años. En Europa y en Estados Unidos, a los 6 meses de iniciar la pandemia, empezaron las clases presenciales, paulatinamente. Al año prácticamente ya todos los centros educativos estaban funcionando. En Latinoamérica, más o menos el tiempo de la virtualidad ha sido en promedio de 18 meses. El Perú ha sido uno de los últimos países en retornar a las clases presenciales, y eso en gran medida porque durante el verano hubo una corriente de presión fuerte para que el ministerio apruebe y empiecen las clases presenciales. Porque no querían. Si no hubiera habido probablemente las clases presenciales todavía se hubieran atrasado más. Justo. Entonces, esto ha sido uno de los principales problemas, porque si nosotros vemos la situación de cómo han estado las familias, las casas, con el sistema virtual, con los sistemas de enseñanza, entonces ahí viene la segunda parte. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Tenemos, por ejemplo, mientras que en Lima tenemos un 95% de acceso a Internet, en las principales ciudades del Perú tenemos a solo 77%. Y si vamos a las áreas rurales, esta cae a orden del 30 y tantos % de acceso. Eso por un lado. Luego, si vemos las casas de las familias que tienen alguna comodidad, pues ellos tienen un espacio que vendría a ser la infraestructura de la escuela. En las casas de los más pobres, de las zonas rurales, no hay un espacio adecuado para que los niños puedan tomar sus clases. Tampoco han tenido la cantidad de dispositivos suficientes como para que se puedan conectar. Entonces, todo esto, este cúmulo de problemas heterogéneos es lo que ha impactado de manera desigual, además. Entonces tenemos que un grupo ha recibido una educación
probablemente parecida a la que tenía antes. Un grupo mayor ha tenido condiciones menores y otro grupo ha tenido condiciones pésimas, paupérrimas. Y esto lo que ha determinado es que tenemos una heterogeneidad muy grande y desigual, ¿no? En estos momentos estás haciendo una gráfica mental de lo que significó la clase virtuales, pero hablemos de las consecuencias de ese grupo que no pudo tener acceso suficiente a la virtualidad, herramientas tecnológicas para que pueda tener una adecuada educación en tiempos de pandemia. ¿Cuáles son las consecuencias sobre esa población escolar de primaria y de secundaria? Claro, acá lo que tenemos es que, por ejemplo, los niños de educación inicial que debieron haberse aprestado en Kinder 1 y Kinder 2 para que en educación, en el primer grado, puedan ya llegar aprestados, no han tenido ese tiempo. Entonces, por otro lado, los niños que estaban en el primer grado y segundo grado y que debían empezar en la lectoescritura y en los desarrollos de matemáticas, que son las cosas básicas, tampoco han tenido. Entonces, estos niños ahora están llegando a cuarto grado y, por supuesto, no tienen la preparación necesaria como debía ser el adecuado para esta edad. Ahora, ellos son los que han sido más impactados, los más pequeños. Otro grupo que ha sido muy afectado son aquellos que están terminando la secundaria o que han terminado la secundaria, porque ellos no han tenido los dos últimos años de educación secundaria, que son vitales porque se hace un recuento de todo lo que se ha aprendido, pero en mayor grado de profundidad, y eso los prepara para la educación superior. Entonces, al no haber tenido estas clases, pues ahí hay una brecha grande y como consecuencia de eso, por ejemplo, uno de los datos objetivos que hemos tenido es que la Universidad de San Marcos en su examen de admisión del año pasado no completó las vacantes con la nota habitual que tomaba. Han tenido que poner notas menores para poder para poder captar a la cantidad de alumnos que puedan ingresar y cubrir las vacantes que tenían. Entonces, eso lo que nos está hablando es de una falencia, de un grave problema de formación de los jóvenes. Justo. Para terminar, por favor, para ir cerrando este tema que me parece importantísimo. Ya tenemos la causa, ya tenemos la consecuencia. Hablemos de la solución. Correcto. Yo creo que existe alguna solución, alguna estrategia debe existir en el camino para poder superar esta brecha generada por efecto de la pandemia y por la poca infraestructura tecnológica que tenemos en el país. ¿Cuál sería o cuáles serían las soluciones? Correcto. Dentro de esa conversación que tenemos de todo lo malo que ha ocurrido, hay cosas positivas que han ocurrido, porque no todo ha sido malo. Lo que pasa es que eso es lo más saltante. Un 10% o 15% de estudiantes han tenido educación igual o mejor inclusive. ¿Por qué? Porque hemos visto casos exitosos de profesores en provincias con un robot enseñando, una profesora en Lambayeque que ha salido entre las 50 mejores profesores a nivel mundial. Ellos han desarrollado estrategias interesantes. La virtualidad tiene una serie de ventajas también. Entonces, lo que necesitamos para aprovechar al máximo esto es, por un lado, capacitar a los docentes en temas de tecnología educativa, en temas de enseñanza virtual, que es lo que tenemos que seguir usándole. En este momento tenemos una serie de ventajas que los profesores ya están más habituados. Entonces, los estudiantes, por otro lado, tomando este tipo de educación, pueden desarrollar conocimientos más profundos, desarrollan habilidades que antes no las tenían, como por ejemplo la autonomía. Entonces ahora tenemos un grupo de estudiantes que está aprovechando muy bien todas estas herramientas y para bien, y entonces empiezan a destacar. Entonces tenemos plataformas de universidades del orden como el MIT y Harvard que tienen cursos gratuitos.
tenemos a muchos jóvenes en este momento estudiando idiomas de forma virtual con cursos gratuitos. Hay muchos cursos, incluso de cursos cortos que se pueden aprovechar, que hay muchos cursos que se dan de esa forma. Entonces, creo que esas son las herramientas que yo le escuché hablar en algún momento al congresista Anderson, por ejemplo, decir la universidad virtual. Creo que hay una serie de fundaciones como la Fundación Romero, hay plataformas gratuitas en matemática, por ejemplo, como para el autoaprendizaje. Academy, y hay una serie de cosas que se están haciendo, hay mucho movimiento, hay profesores que están haciendo trabajos muy interesantes, las universidades están también en este tema. Creo que, por un lado, eso va a servir para que los muchachos que están en la educación primaria, en la secundaria, puedan hacer desarrollos para compensar el problema que han tenido. Y en el caso de los estudiantes que están terminando la educación secundaria, para que se preparen, ahora hay toda una gama de opciones para estudiar tanto matemática como una serie de carreras de forma virtual, y entonces creo que esas son las herramientas que hay que usar, y aprovecharlas. el ministerio, las instituciones tienen que aprovechar, y entonces de esa forma cerrar estas brechas, mejorar. Y junto con ello, por supuesto, lo que necesitamos es que debemos tener internet en todo el Perú, sea una vital, ciudad rural. Ahí está ya la capacidad, ahí está la capacidad de inversión pública que tiene que generarse desde el Estado, desde el gobierno nacional. Y Justo aparte Zaragoza. de eso, ahora hay una serie de plataformas de este tipo que son gratuitas, que creo que los estudiantes, hay Creana, hay Syllabus. Sí, hay muchísimas herramientas. Hay muchísimas herramientas que han surgido en estos tiempos. Hay plataformas similares a las de Netflix que en vez de darles películas, te dan programas de capacitación sobre todo para aquellos cursos, por ejemplo, como computación, que tienen un alto desarrollo y tienen unas perspectivas muy, muy interesantes. Así Bien. que yo, a pesar de todo el panorama, soy optimista en el futuro, que debemos trabajar en esa línea. Bien, pero aquí el tema de la conectividad del Internet es fundamental para que esto pueda funcionar. Justo Zaragoza, muchas gracias por la comunicación alcanzada. Buenas noches.